La Corte Nacional de Justicia ratifica la prisión en contra del contralor Pablo Celi y de Luis Augusto, procesados por delincuencia organizada en el caso Las Torres. La audiencia de revisión de medidas terminó esta tarde con la decisión del juez Felipe Córdoba. Nos contactamos con Fausto Yepes, que está en la Corte Nacional, para más detalles. Fausto, muy buenas noches. Te escuchamos. Gracias, ¿qué tal amigos? Buenas noches. Acá en la Corte Nacional de Justicia se ha confirmado entonces la orden de prisión que pesa en contra del contralor Pablo Celi y de Luis Augusto. Además, el juez nacional Felipe Córdoba insistió en que se ordene la captura de dos procesados que no cumplieron con las medidas de presentación ante la Corte. Pero ¿qué es lo que motivó al juez para esta decisión? Algo de lo que presentó la Fiscalía. Les damos en la siguiente nota. Estamos aquí. La pericia hecha al teléfono del contralor Pablo Celi lo ha puesto contra las cuerdas en el caso Las Torres, que involucra además a otros funcionarios en un proceso de supuesta delincuencia organizada. Para la fiscal general del Estado, Diana Salazar, la estructura para limpiar los informes o desvanecer glosas operaba con Celi a la cabeza. Destituyan a tal funcionario, detengan tal procedimiento, desvanezcan este tema. Así se manejaban y lo único que hace es afianzar más nuestra teoría. Estos son los chats que se sumaron a la evidencia de Fiscalía para mostrar la discrecionalidad con la que se manejaron auditorías y casos dentro del ente llamado a vigilar por el uso de fondos públicos. En estos chats, por ejemplo, se ha incluido a la directora de predeterminaciones de Contraloría, Michelle Cedeño, quien también recibía disposiciones vía chat de cómo hacer o resolver. Pablo Celi le dice: hay que confirmar hoy la destitución de Vélez, rector de la Universidad de Manabí. En otra de las conversaciones le responde sobre un informe que Pablo Celi le envía. Cedeño dice: esto está donde el doctor Luis. Yo hablé con él sobre este documento el viernes, pero está como a la defensiva. Igual voy a insistirle. En el informe periciado se lee también un intercambio que parecería típico en la gestión de Celi. Esta vez con Luis Miño, director de responsabilidades de la Contraloría. Celi le dice: Luis, mire esto por favor. El día de hoy voy a firmar la resolución, responde. ¿Cómo está? Desvanecida y procedo a notificar. Gracias. Mándame copia por aquí. Que el desvanecimiento de glosas allanaba el camino, por ejemplo, en el caso de No Limit, de la empresa que denunció en los Estados Unidos, para que pueda ser beneficiaria o se efectivicen el pago de facturas en Petroecuador. Así se va enlazando la trama. Dinámica que se repite en varios casos y quizá uno de los más sonados es el desvanecimiento de una millonaria glosa de $112 millones a una transnacional de telecomunicaciones. Para esto es clave la conversación entre Pablo Celi y Daisy Guevara, supervisora de resoluciones de responsabilidades civiles. La funcionaria que tras ser despedida de Contraloría le escribe a Pablo Celi ofreciéndole lealtad. Guevara le dice: jamás me atrevería a decir nada, absolutamente nada de usted, de todo lo que tuve que desvanecer cuando me lo solicitó. Y aún en el caso de Claro, que sé que está en Fiscalía. Sí, este mensaje no es una casualidad respecto del desvanecimiento de la millonaria glosa. Y para ello nos remitimos a la versión dada por un exfuncionario de la Dirección de Responsabilidades de la Contraloría, quien dijo a Fiscalía dentro del propio caso Las Torres que se le pidió el cambio de informes y el desvanecimiento de la glosa en contra de una telefónica por $112 millones. Se trata de Nelson Villavicencio, quien rindió su versión y soltó su verdad al referirse al mismo caso de la glosa de $112 millones. Cuenta que Luis Miño, se refiere al director de responsabilidades, me solicitó que cambie la resolución basándome en lo indicado en los informes y desvanezca la glosa, a lo que le respondí que no lo iba a hacer, ya que técnica y jurídicamente no era procedente, insistiendo en que debía acatar su disposición, o qué hacía en su dirección si no hago lo que él quiere. Es parte de los elementos que Fiscalía ha mostrado en el intento por evitar que el contralor Pablo Celi salga de prisión a su despacho. Una vez que terminó la audiencia, el abogado defensor de Pablo Celi dijo no estar de acuerdo con la decisión del juez. Sin embargo, esta fue su reacción. ¿Pesaron las nuevas evidencias presentadas por Fiscalía en esta audiencia? Obviamente que no, porque las evidencias, lo que presentaron fueron elementos propios de la agenda del Contralor, como máxima autoridad de la Contraloría, en la cual tenían obviamente que realizar su trabajo. Lo que se va complicando es la situación personal de Pablo Celi. ¿Seguirá despachando? Obviamente es el Contralor General del Estado y tendrá que ejercer sus funciones. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la ley le faculte.
Y con esto la instrucción fiscal sigue su curso. No obstante, la defensa de los procesados ha dicho que utilizará todos los recursos posibles para evitar nuevas medidas en contra de sus defendidos. No obstante, la Fiscalía también trabaja en la presentación de nuevas evidencias en el proceso de investigación. Hasta aquí nuestro reporte desde la Corte Nacional de Justicia. Seguimos con ustedes y más información en los estudios. Amigos, buenas noches.